Hola, este es el segundo video de su clase de Economía del Bienestar. Habíamos quedado en la explicación del criterio de Zitowski. Recuerden que este es el test de reversibilidad. Según Zitowski, una política económica es conveniente si, además de que se cumpla el test de Kaldor-Higgs, es decir, que quienes ganan puedan más que compensar a quienes pierden. Lo otro que además se debe cumplir es que quienes pierden no puedan comprar a los que ganan para que la política se reverse. Entonces aquí va un ejemplo. Fíjense que en este ejemplo estas curvas se cruzan. Esta es una característica de los ejemplos en los que podemos ilustrar este test de Zitowski. Ya vamos a ver un poco más sobre esto. Aquí estamos con dos individuos, Adán y Eva. ¿Sí? Ellos pues, generan su utilidad, o su utilidad se ve representada por las canastas de bienes que representan las alternativas de distribución X y Y. La diferencia entre X y Y es que al pasar a Y aumenta la cantidad de un bien, pero disminuye la de otro bien. ¿Listo? Tenemos ahí, como pueden observar en el gráfico, que ambas alternativas de distribución están sobre la frontera de posibilidad de utilidad, por tanto son óptimas desde el punto de vista de Pareto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, pasar de X a Y cumple el test de Kaldor-Higgs. Fíjense que está por encima de la frontera de posibilidades de utilidad. Aquí Adán debería compensar a Eva por la pérdida de uno de los bienes al pasar de X a Y, pero el criterio de Kaldor-Higgs se cumpliría, ¿verdad? Pero una vez en Y, fíjense que también moverse de Y a X sería aprobado desde el test de Kaldor-Higgs, haciendo la compensación correspondiente. Es decir, fíjense que hay reversibilidad. Aquí no se cumple el criterio de Zitowski. ¿Sí? Es posible que la política se reverse. Entonces, tendríamos que preguntarnos en qué casos sí se cumpliría. Veamos otros ejemplos también del test donde podemos ilustrar bien el test de Zitowski. Y este también ustedes lo pueden encontrar en las notas de clase de Mendieta. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de una curva de posibilidades de producción, ¿no? Acá teníamos curvas de posibilidades de utilidad, aquí de producción tenemos dos bienes, X1 y X2. ¿Verdad? Entonces esta frontera de posibilidades de producción y vamos a comparar canastas de bienes, X1 y X2, ¿listo? Y esas canastas se distribuyen entre dos individuos. Y pensemos pues que estamos inicialmente en el punto A. Por el punto A pasa esta curva de indiferencia, C1, ¿listo? Notamos que C1 no es tangente a la frontera de posibilidades de producción. Por tanto, sabemos que A es un second best o una canasta segundo mejor. ¿Sí? Miremos, vamos a comparar este punto A con el punto B. Fíjense que acá pues también se trata de una canasta second best, de un punto segundo mejor, ¿sí? Dado que la curva de indiferencia que pasa por ese punto, que es C2, no es tangente a B, ¿sí? Sino que lo corta. Entonces, fíjense lo que sucede acá, o la manera en que podemos comparar los puntos A con B. Si pasamos de A a B, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para compararlas? Vemos que si trazamos el mapa de curva de indiferencias correspondiente a C1, la curva que pertenece al mapa de curvas de indiferencias de C1 y que es tangente a B es C2'. C2' está por encima de C1, por tanto sabemos que el paso de A a B es conveniente, ¿sí? Pero una vez en B, si volvemos a hacer lo mismo para comparar B con A, ¿sí? O sea, para saber si es conveniente pasar de B a A, es decir, si trazamos el mapa de curva de indiferencias que pertenece al que pertenece C2, ¿sí? Y vemos que C1' es la curva que es tangente a A. Dado que C1' es superior a C2, sabemos que el paso de B a A
es conveniente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se da la reversibilidad. Pero claro, aquí estamos comparando canastas que son second best y pues con curvas de indiferencia que se cortan. Y esto vamos a ver que es una crítica del test de Sitowski. Aquí hay otro ejemplo. Este es un buen ejemplo también de la paradoja de Sitowski. Lo vamos a ver en la clase sincrónica del viernes. Por ahora, pensemos en esa crítica al test de reversibilidad. Resulta que algunos analistas cuestionan la importancia de la argumentación de Sitowski en el sentido en que las veces o las ocasiones en que puede surgir son muy limitadas. Por ejemplo, cuando comparamos estados del mundo que son second best, también cuando las curvas de indiferencia se cruzan y eso que se tienen que cruzar de cierta manera. Ahora vamos a ver la siguiente figura en que aunque se cruzan las curvas de indiferencia no se presenta la reversibilidad. Lo otro es que aplica solo en el caso de bienes inferiores si analizamos este ejemplo de Markowitz, que es el que analizaremos en la clase del viernes. Entonces algunos como Smith y Serve en el 2007 escribieron acerca de, bueno, qué tan relevante es que nos concentremos en el test de Sitowski dada estas críticas. Miremos aquí solamente esta parte de la crítica, ¿sí? Otra vez estamos comparando canastas second best, ¿sí? Pero en vez de comparar A con B, que ya lo hicimos antes, vamos a comparar el paso de D a A, por ejemplo. Fíjense que acá otra vez C1 corta, no es tangente a A, por tanto sabemos que A es second best, y C2 corta, no es tangente a D, por tanto sabemos que D también es una canasta second best. Para comparar el paso de D a A, entonces hagamos lo mismo que hicimos antes, trazamos el mapa de curva de indiferencias de C2, ¿sí? Y la curva que es tangente al estado del mundo A es C1'. Como esta está por encima de C2, entonces sabemos que A es superior a D y por tanto el paso de D a A es conveniente. Pero si entonces nosotros hacemos lo contrario, es decir, si analizamos el cambio de A a D, lo que veríamos es que si quisiéramos trazar el mapa de curva de indiferencias de C1, ¿sí? No encontraríamos una curva que pertenezca a este mapa de curvas de indiferencia de C1 que sea tangente a D, ¿sí? Aquí ya no podemos comparar el paso de A a D como lo hicimos antes con A y B y luego B y A. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí no se crea el problema de reversibilidad aun cuando estamos comparando canastas second best, ¿no? Entonces a eso es que se refieren Smith y Serve cuando dicen que es muy limitado pues este test de Sitowski. Pero bueno, de todas maneras tiene su espacio en la literatura, el test de Sitowski, así que es importante que lo estudiemos aquí. Hemos visto, por tanto, 4 criterios hasta ahora: Pigou-Marshall, Pareto, Kaldor-Hicks y Sitowski. Si hablamos en general de las críticas a los criterios de compensación, es decir, ahí estarían Kaldor y Hicks y también Sitowski, las críticas es que son criterios solamente de eficiencia, no de equidad, es decir, no tienen en cuenta el efecto redistributivo de la política económica, ahí también entra Pareto. Y lo otro es que bajo estos enfoques no hay diferencia entre lo que pierde un rico y un pobre, ¿sí? O sea, un peso que pierde un rico es lo mismo que un peso que pierde un pobre, y entonces pues digamos que algunos analistas consideran importante esta ausencia de algún criterio de equidad en estos enfoques de compensación. Bueno, vamos a continuar con otro aspecto fundamental de la economía del bienestar y que además también nos sirve para evaluar la conveniencia de la política económica, que son las funciones de bienestar social, ¿sí? Recuerden por sus clases de micro que una función de bienestar social es una función que combina el bienestar de cada uno de los individuos o de los distintos individuos que compone la sociedad para obtener el nivel de bienestar social, ¿sí? ¿Para qué nos sirve una función de bienestar social? Nos sirve para ordenar
las asignaciones de recursos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Asignando a cada una de las asignaciones un nivel de bienestar de la sociedad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ustedes en las notas de clase van a encontrar pues estas preguntas generales como de repaso de las funciones de bienestar social, cómo las podemos representar. Esta última es una representación muy general que además, si asignamos distintos valores de RO, nos puede llevar a las muy conocidas funciones de utilidad, ¿sí? Dependiendo, pues, o sea, empezando por ρ igual a 0 hasta ρ igual a infinito, ¿sí? Y fíjense pues que si ρ es igual a 0, esta ecuación quedaría simplemente en que el bienestar es igual a la sumatoria de las utilidades individuales, ¿sí? Donde la ponderación de cada una de las utilidades es la misma. Aquí nos estaríamos refiriendo a la función de bienestar utilitarista, ¿listo? Donde la aversión a la desigualdad es igual a 0. En el otro extremo está la función de bienestar rawlsiana, según la cual ρ es igual a infinito. Y fíjense acá que si ρ es igual a infinito, pues tendríamos que trabajar matemáticamente esta expresión y llegaríamos a la expresión maximin, que es la función de bienestar. La función de bienestar social maximin es la función social de bienestar social de rawlsiana, según el cual el principio básico de la asignación óptima de los recursos es uno en el que todo se arregla, todo se ordena de tal manera que los más desaventajados son los que obtienen lo mejor posible dentro de lo que existe en la sociedad, ¿sí? O sea, dentro de los recursos que existen en la sociedad todo se ordena, todo se ajusta de tal manera que el estado del mundo resultante sea el mejor posible para el más desaventajado de la sociedad. Entonces fíjense que nosotros podemos, pues aquí en un mismo plano cartesiano, ilustrar tres tipos de funciones de bienestar social, empezando por las dos extremas, ¿sí? La utilitaria, que tiene cero aversión por la utilitaria, según la cual hay cero aversión a la desigualdad, ¿sí? Todos los individuos en la sociedad tienen el mismo peso. La rawlsiana, de estas funciones tipo Leontief, aquí según la cual no se puede aumentar el bienestar de ningún individuo, no aumenta el bienestar social mientras no mejore la utilidad del más desaventajado. Y veamos, en un punto intermedio está la versión estándar, que es la que normalmente ustedes han estudiado en micro, es esta, ¿sí? Según la cual ρ está entre 0 e infinito. ¿Listo? Esos son los distintos tipos de bienestar social. Ustedes en las notas de clase pueden leer más sobre este tipo de funciones de bienestar social. En lo que sigue, pues hay un repaso de las propiedades de la función de bienestar social que ustedes estudiaron en micro, entonces pues no me voy a detener aquí en esto, pero sí quiero que lo vean en las notas de clase, estas características de las funciones de bienestar social. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. De ahí entonces derivamos algunos ejemplos de funciones de bienestar social. Están Samuelson y Bergson, la función utilitarista, como ya dijimos, Maximin y Bernoulli-Nash, todas conocidas por ustedes. Y son de estas dos funciones de bienestar social, utilitarista y Maximin, donde vamos a añadir otros dos criterios para evaluar la conveniencia de la política económica, aparte de los cuatro que ya estudiamos antes. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video vamos a continuar con el tema de las funciones de bienestar social.